Gracias, Patricio. Nuestro tercer panelista es un experto en política y en cine. Y quizás muchos dicen que esta es la mezcla perfecta, porque ¿cuántas veces hemos visto en nuestra actividad política verdaderas películas de terror, tragicómica, y algunos títulos, Duro de Matar 1, 2, 3 y 4? Él es periodista titulado en la Universidad de Chile, en la actualidad es decano de periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidente de la consultora Tironi y Asociados. También es columnista político, tal como lo dije, y crítico de cine, y es panelista del programa Terapia Chilensis de Radio Duna. Es director de la colección Cine Ucbar Editores. Inició su carrera profesional en los 80 como redactor de cultura y política y como corresponsal internacional en más de 20 países. En los 90 dirigió el diario La Época y la revista Hoy. Es autor y coautor de 16 libros, algunos de los cuales, como La historia oculta del régimen militar, La historia oculta de la transición, Comunicación estratégica, son textos de referencia en numerosas escuelas de periodismo e historia. Ha recibido, entre otros, el premio CIP Armodio Arias, el premio Periodismo en Botadora Andina, el premio de la Academia Chilena de la Lengua y el premio APES al mejor crítico de cine. Quiero recibir entonces a nuestro tercer panelista con un gran aplauso, Ascanio Cavallo. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a Corp Araucanía por haberme invitado a esto que para mí ha sido una sorpresa. Realmente no conocía la magnitud de estos encuentros y no sabía que el centro del sur se había corrido hacia Temuco, efectivamente. Mi presentación es no alcanza a ser una hipótesis, ni nada que se parezca, es una especie de intento, digamos, por explicar lo que yo creo que está pasando en el Chile de estos días y que tiene que partir necesariamente por la constatación de que estamos en un panorama de relativa confusión, donde nos parece que estamos viendo cosas que no habíamos visto antes. Yo partiría este análisis diciendo que creo que es equivocado pensar tres cosas, digamos. La primera es que es algo nuevo. Yo creo que esto no es nuevo. Lo segundo es que es de Piñera. Yo creo que esto no tiene nada que ver con el gobierno de Piñera o muy poco que ver. Y lo tercero es que es creer que es algo ideológico. Coincido en eso con Marta Lagos, que aclaró muy bien que la presencia de la ideología aquí es muy baja. Han pasado todas estas cosas y aquí han conducido incluso a un cierto asombro externo, a una cierta alarma de los mismos que nos elogiaban hasta hace muy poco, y ha conducido a esto, ¿verdad? A lo que ya sabemos, a lo que mostró Patricio, ¿verdad? Un gobierno que tuvo un momento estelar, muy breve, y que ha venido bajando a niveles de aprobación de 30 puntos, del orden de 30 puntos. La interpretación oficial de este fenómeno la dio el presidente el año pasado en un discurso en el que dijo, ¿verdad?, que podemos estar viviendo la trampa de los países de ingreso medio, ¿no?, que no llegan a dar el gran salto. Cabe preguntarse si en realidad esta es una trampa o una condición de este estadio de desarrollo, donde justamente los países que están en esa situación viven demandas de primera generación, como los de bienes públicos, participación, equidad, simultáneamente con demandas mucho más sofisticadas, que se podrían llamar de segunda generación, como las que tienen que ver con medio ambiente o minorías o bienes privados. Dicho eso, yo propongo una pequeña recapitulación de lo que ha pasado hasta aquí, una relectura de lo que ha pasado hasta aquí, a partir de lo que llamamos el modelo chileno, ¿no?, y que consiste, creo yo, en dos cosas. Una democracia con ciertas regulaciones. Durante los primeros años hablábamos de una democracia vigilada, hoy día podríamos decir más bien regulada, ¿verdad?, que se basa en tres pilares esenciales. Un presidencialismo desbordado,
un centralismo desbordado, y con esto me refiero no solo a la relación de la capital con regiones, sino a la forma en que se decide y se ejerce el poder en Santiago, y el sistema binominal. Y una economía de mercado basada en la gestión privada, donde la gestión privada toma todas las iniciativas, con muy baja regulación y muy baja tributación, ¿no? Esto es lo que yo llamaría un consenso social imperfecto, el consenso que heredamos de los últimos años del régimen militar y que permitió dirigir la transición en forma moderada y pacífica. ¿Qué produjo este modelo? Bueno, lo que ya han mostrado los expositores anteriores, un crecimiento sostenido, ¿verdad?, que nos ha llevado desde los 4.000 y algo dólares del per cápita del 90 a los algo más de 16.000 dólares del 2011. O sea, un crecimiento de 4 veces el Producto Interno, ¿no? Es algo que muy pocos han logrado, y para que nos ubiquemos respecto de qué estamos hablando, estamos hoy día más o menos en la situación que estaba España en 1980. Sabemos que después España se pegó un salto con la inclusión en la Unión Europea, pero esa era la situación que teníamos más o menos, que tenemos hoy día en comparación con España. Produjo un desempleo en general moderado, con algunas excepciones, con algunos años excepcionales, en algunos momentos más bien cerca del pleno empleo, como ahora mismo, pero con una inequidad muy alta. Cuando nos hablan de inequidad ya no nos podemos comparar con España, sino que entramos en una categoría donde están Paraguay, Ecuador, Brasil, más o menos. La buena noticia es que los países que están a la derecha de la línea son aquellos que han avanzado en disminuir la equidad, aun cuando sea muy lentamente, como también hizo notar Patricio. Con un alto nivel de desigualdad que no corrige nuestro sistema tributario. Fíjense la comparación con Francia, que es el penúltimo país, es el antepenúltimo, antes y después de impuestos, ¿no? Nuestro índice de inequidad es el más alto, pero los impuestos no lo corrigen nada. El de Francia lo reducen a la mitad. De manera que efectivamente hay un problema con el régimen tributario si es que queremos confrontarlo con el problema de la desigualdad. Y está esto que no nos gusta mucho recordar, porque más del 63% de la población, ¿verdad?, está todavía muy lejos de lo que le correspondería de Producto Bruto Interno, muy lejos de los 1.300 dólares mensuales, digamos, ¿no? Y es la inmensa mayoría de la población, así que cuando la gente se declara pobre, como mostró Marta Lago, bueno, no es raro, es pobre. La mayor parte de la gente es pobre, por mucho que tenga objetos, digamos, ¿no? O por lo menos está lejos lo menos que se puede decir es que está lejos del ingreso per cápita. Y bueno, y entonces esto abre una era nueva, es una pregunta, digamos, ¿no? Aquí propongo volver a las bases políticas y económicas de lo que ha pasado desde el 99 en adelante. La elección del 99 se movió, como dicen los sociólogos, entre estos dos clivajes, digamos, ¿no? En el ámbito económico, más regulación versus más liberalización, y en el político, continuidad, que representaba Lago, versus cambio, que representaban en un segmento el PC y sus aliados, y en el otro lado Lavín, ¿no? Bueno, Lavín introdujo una cosa muy importante, que es esta palabra, cambio. Obviamente no ignoro que él pensaba en cambio en términos de cambio de coalición, en alternancia en el poder. Pero, bueno, las palabras producen realidad. Y la idea de cambio, yo creo que se instaló de una forma, por lo menos, por decirlo menos, múltiple y no unívoca. Pero no fue solo eso. Efectivamente produjo un cambio en el eje electoral. Es decir, a partir de ese momento, las coaliciones, al menos en términos presidenciales, están empatadas, ¿no? En un empate que no se ha resuelto,
y que comienza exactamente en esa elección, comienza en la del 99. En otras palabras, la Concertación no debió ganar esa elección, ¿no? Y como todos sabemos, en la primera vuelta no la ganó tampoco. De manera que se produjo ahí un cambio de lógica, ¿verdad? La idea de cambio presionando sobre el modelo, pero todo eso además coincide sospechosamente, bueno, la historia no es sospechosa, la historia es nomás, coincide muy bien con que en la Concertación se instala una duda sobre lo que ha hecho, duda que se materializa en esta polémica que entonces se llamó indulgente y flagelante, pero que ha persistido hasta el día de hoy en forma muchísimo más aguda, ¿verdad?, con un bloque concertacionista al borde de la quiebra o de la ruptura. Y todo esto ocurre además simultáneamente con que, volvemos a las láminas de crecimiento, el año 99 es el de la crisis, digamos, la crisis asiática, ¿verdad?, que en el caso nuestro se prolongó más o menos 2 años, 3 años. Hay otra crisis del 2009, pero no tuvo la profundidad que tuvo la del 99, a pesar de que en términos de caída de producto, la del 99 fue mucho menor. Fue menor de 1 punto y sin embargo fue mucho más profunda. Son los años en que el desempleo se mantiene prácticamente por 3 años en 2 dígitos. Y a mí me parece que pasó algo ahí que tiene que ver con que, primero, bueno, recordemos un poco lo que pasó. El precio del cobre bajó el dólar, el gasto interno, sobre todo el público, cayó, se deterioraron las exportaciones, la balanza comercial, la bolsa, caída salvaje, la tasa de interés alcanzó hasta el 19%, hoy día peleamos cuando dicen 6%, y el desempleo se fue sobre 2 dígitos con la destrucción de más o menos 600.000 empleos. Eso puso fin a lo que había sido una década de oro en la economía chilena. Y yo creo que lo que pasó simultáneamente con eso es que los chilenos aprendieron varias cosas de esa crisis. Primero, que el modelo no estaba blindado. Segundo, que las crisis golpean más duro a los más vulnerables. Tercero, que el crecimiento no nos protegía. Cuarto, esto que lo encuentro tremendo, que es posible volver a ser pobre cuando uno recién acaba de dejar la pobreza. El empleo no estaba asegurado, nadie ofrecía ayuda, y desde luego que no el Estado, y los dramas individuales resultaron que no eran tales, que se convertían en dramas sociales, porque los compartía mucha más gente. Bueno, esto coincide, ¿verdad?, con el momento en que la baja inscripción, que ya venía en picada, pasa el Rubicón del 15%, o sea, ya ni siquiera el 15% se inscribe, coincide con una declinación de la participación electoral en la votación presidencial, que es muy curiosa porque es la elección estelar, digamos, ¿no? Y coincide con una lámina que ya mostró Patricio, pero que yo tengo una lectura un poco distinta. Este índice va de 1 a 100 y por lo tanto podríamos decir que la línea del pesimismo es 50, o sea, la línea que separa el pesimismo del optimismo. El año 83 llegó a 0, comprensiblemente, porque se derrumbó todo el sistema financiero chileno. Pero entre los años 90, del 88 al 90, al 99 más o menos, fíjense dónde se sitúa, en niveles de optimismo loco, totalmente bipolares, como dijo Patricio, cerca del 100%, ¿no? Particularmente en los años de Frey. Pero cuando cae, que es esa caída del 99, nunca más ha vuelto a subir. Llevamos 10 años en que no se sobrepone a la línea del pesimismo, salvo en unos pequeños pics, que 2 de los cuales son elecciones presidenciales. Me falta agregar en esta lámina la última cifra, que es una pequeña subida, ¿no? Pero nunca más ha llegado al 50%. Yo digo, en ese fenómeno hay una continuidad que conviene analizar. Dado todas estas características, ¿verdad?,
es evidente que la Concertación debió perder las elecciones del 2005. Eso indicaba la lógica. Pero se apropió de la idea de cambio, ¿verdad? Y la convirtió en otra cosa. En vez de cambio y como alternancia, la definió como un cambio de liderazgo y le propuso al país una aventura que sonaba entretenida, que era primera mujer presidente, digamos, ¿no? Así que este es un conejo sacado del sombrero que no describe muy bien el proceso, es más bien un accidente en el proceso. Sin embargo, esta elección cambia la lógica, ya habían visto que había cambiado las lógicas anteriores, y empieza a haber una lenta sustitución de valores entre la equidad versus el crecimiento, el Estado versus la empresa privada, digamos. Y por lo tanto lo que podemos decir es que el modelo chileno no ha caído, no se ha desplomado, pero no sufre, no está en su mejor estado de salud, está presionado el presidencialismo, porque ya se ve que las encuestas bastan para derribar gran parte de ese estado de euforia que vive el presidente después de que es elegido. Pasa una cosa muy rara con el presidencialismo chileno, digamos. Las últimas 3 elecciones se han ganado en el margen, ¿no? Pero en los 2 últimos casos los presidentes como que se expropian de la elección, como que se la toman para sí, a pesar de haber sido ganada en el margen y de depender estrechamente de sus partidos políticos, ¿verdad? En los 2 casos la han expropiado y han inventado cosas nuevas como, recordarán ustedes, las caras nuevas, la paridad de género, todas cosas que se cayeron en 6 meses del gobierno de Bachelet, o la nueva forma de gobernar en el caso del presidente Piñera, que también se cayó. En el campo de la economía, ¿verdad?, la gestión privada ya está en discusión, la regulación también, no hablemos de los tributos, ya está en curso la reforma tributaria. Así que yo hablaría de un consenso en crisis, por decirlo menos. Ahora, ¿esto es nuevo? No, no es tan nuevo. La aprobación de Bachelet a la misma altura del periodo que lleva el presidente Piñera era un poco más alta. Bueno, 10 puntos es bastante alto, pero no estaba tampoco en un estado de euforia, digamos, ¿no? Aquí están los promedios de los 2 primeros años de ambos. Ya se ve que incluso el primero de Piñera es más alto, de manera que las diferencias no son tantas. En cambio, las alianzas sí están en crisis. Está claro que el bipartidismo está en crisis, como ya dijo Patricio. Y bueno, y todo esto se explica porque vivimos una nueva sociedad. Tomé estos conceptos de Pedro Güell, un muy buen artículo publicado en Mensaje en enero pasado, donde hay tantas sombras como luces, ¿verdad?, que atraviesan transversalmente a la sociedad chilena y a la cual los estudiantes le pusieron el nombre finalmente, ¿no? Le designaron al fantasma, sin que nadie sepa muy bien cuál es el proceso. Ahora, esto tiene un efecto cascada. Los estudiantes, las movilizaciones de estudiantes condujeron rápidamente. Yo veo una relación entre eso y los movimientos regionales de protesta que se produjeron. Y esto termina presionando al sistema político, digamos, ¿no? Esto ocurrió más o menos igual en los años 80 con Pinochet. Si ustedes recuerdan, primero vinieron las protestas callejeras, asociadas incluso a obreros y estudiantes. Poco después el conflicto se territorializó, no en las regiones, sino en las poblaciones, y finalmente toda la presión cayó sobre el sistema político. De manera que mi impresión es que por lo menos se va a necesitar para la próxima elección presidencial, ¿verdad?, alguien que sitúe en el clivaje político propiamente, digamos, el debate entre la continuidad en este sentido sería la continuidad de la alianza, ¿verdad?, o un nuevo consenso político que pase por algunas reformas. Quizá ya hoy día no está de moda hablar de revolución, pero sí de reforma sustantiva a las cosas que ya todos sabemos respecto
del sistema político, del sistema electoral, en fin, parlamento, forma de gobierno, en fin. Eso es. Gracias. Gracias, Ascanio. Y desde ya agradecer a nuestros 3 panelistas por no solamente haber cumplido el tiempo, sino también nos han dejado algunos minutos adicionales para poder conversar sobre algunos temas de actualidad. Tal como dijimos, hemos tenido el agrado de escuchar quizá a 3 de los mejores analistas políticos, político-económicos de nuestro país. Yo quería hacerle algunas preguntas referente a su... Ya, ahí tenemos también, han llegado otras preguntas, respecto a su participación y algunos temas también de coyuntura. Daisy, quería partir contigo. Tú hace poco en una de tus columnas planteabas que razones obvias estaban llegando ciertas malas noticias de distintas partes del mundo, mencionaba Brasil, China, India, entre los países, y que no era el tiempo de no querer alarmar a la ciudadanía en los países. Dada la actual situación actual, y tú que estás viajando permanentemente,